Bueno, creo que la van a tirar desde allá arriba, pero brevemente, gracias por la invitación, gracias a los pastores de la iglesia, de la IBCJ, que me conceden este tiempo con ustedes y hablar de un tema que es tan importante, tan actual, y verdaderamente lo hemos titulado La batalla por la pureza sexual, porque es una batalla en la que nos encontramos. Ha habido muchas víctimas, muchas bajas, y la batalla continúa. Es una batalla en el corazón que tiene su expresión en la sociedad también. Y yo quería, a lo largo del día de hoy, voy a tratar de ser conciso, porque realmente el tema da para pasarnos un buen tiempo conversando de todas las implicaciones y todas las aristas que el tema tiene, aristas incluso sociales, familiares, personales, espirituales. Pero yo hice como condensé una gran cantidad de material que he manejado a través del tiempo de este tema y les traje un resumen. Pero mi interés principal en la mañana de hoy es que nos concentremos en la última parte, que tiene que ver con el plan de batalla. ¿Qué vamos a hacer entonces nosotros a nivel personal contra el asedio de la sensualidad en nuestros días? Entonces, en lo que los muchachos aclaran, yo quiero ir ya iniciando y ir hablando algunas cosas en aras del tiempo y aclarar algunas cosas antes de entrar en materia. Lo primero es que, contrario a lo que algunas corrientes piensan, Dios no está en contra de la sexualidad. Todo lo contrario, Dios está en favor de la sexualidad genuina, de la sexualidad que Él ha revelado en su palabra, que es legítima. Dios no está en contra del placer, Dios está a favor de nuestro placer. Y en este contexto, en favor del placer sexual, pero Él tiene ciertas condiciones y ciertas instrucciones en su palabra para que ese placer se dé en un contexto de sanidad y de compromiso. Entonces, las reglas de Dios con respecto a la sexualidad no son para impedirla, sino para protegerla. Las señales de tránsito, su objetivo no es impedir que nosotros conduzcamos o lleguemos de un lugar a otro. Las señales de tránsito es para proteger que conduzcamos con seguridad y lleguemos al lugar donde debemos llegar. Exactamente esa misma función tienen las reglas y las instrucciones de Dios en el aspecto de la sexualidad. Son reglas de tránsito para que podamos ir por el camino de la sexualidad de una manera edificante y sana para nosotros. Cuando combatimos entonces lo que es la lujuria y lo que es la inmoralidad, no estamos en contra del placer, sino que estamos a favor del genuino placer que Dios ha revelado en su palabra, puesto que la lujuria y la inmoralidad realmente lo que hacen es robarnos, vamos a poner esa palabra, robarnos el verdadero placer que Dios ha dispuesto para nosotros en su creación. Así que yo quise hacer esas aclaraciones, porque hay corrientes incluso dentro de iglesias donde la relación sexual tiene una connotación de pecaminosa per se, como que toda relación sexual es pecaminosa y no es del todo limpia, y realmente la palabra revela claramente que Dios creó la sexualidad para ser experimentada en el contexto de un matrimonio, de un hombre y de una mujer comprometidos el uno al otro, y pueden disfrutar al máximo de ese regalo que Dios le ha concedido. Algunos conceptos clave que nosotros debemos entender en cuanto a la sexualidad y en cuanto a la terminología que vamos a usar a lo largo de la presentación son estos conceptos. La palabra porne, de donde viene pornografía, porne es prostituta en griego, y grafo es grafía. Por lo tanto, pornografía, etimológicamente hablando, es escrito de prostitutas. Y hoy en día la podemos definir como la presentación del comportamiento erótico o sensual con el objetivo de motivar sexualmente a alguien. Es el objetivo de la pornografía, motivar sexualmente a los que la ven. En ese sentido, todo material
que a mí me motive o que a ti te motive sexualmente es para ti o para mí pornográfico. Porque podemos entrar como que, bueno, pero pornografía explícita, no explícita, que realmente todo lo que me motive a mí sexualmente es pornográfico para mí. Porque ese es el objetivo de la pornografía. Entonces ese límite, digamos, a partir de que algo se convierte en pornográfico para mí, es un límite personal. Depende de factores personales, de qué tanto yo me haya expuesto en el pasado a pornografía. Y hay algunos que su límite es más allá y otros que su límite es más acá. Este término de pornografía no aparece en la Biblia, pero sí aparece porneia, que significa inmoralidad sexual, y es el término que más se utiliza para hablar en la Biblia de inmoralidad sexual. Ojo, la inmoralidad es más que pornografía. Incluye todos los actos que no se corresponden con el diseño de Dios de la relación sexual. O sea que nosotros a veces vamos a hablar de inmoralidad, a veces vamos a hablar de pornografía, pero entendamos, todo esto está en el contexto de porneia, que es toda inmoralidad sexual, todo acto sexual que sale fuera de los límites que Dios ha dispuesto en su palabra como una relación sexual legítima. Entonces, habiendo visto esto, yo quiero que ustedes retengan de este concepto clave, esto de que un material, cualquiera que sea, que me estimule sexualmente a mí, es pornográfico para mí. Yo no tengo que tener una revista Playboy o entrar a una página de internet pornográfica para ser estimulado sexualmente. Hoy en día hay imágenes en el periódico, hay insertos en los periódicos de Semana Santa, de trajes de baños, que me estimulan sexualmente. Y para mí entonces eso es pornográfico, porque me estimula sexualmente. Hay comerciales que son sexualmente estimulantes, comerciales de jabones, de perfumes. No sé si ustedes lo ven, no sé si ustedes tienen cable, pero realmente estamos en una sociedad altamente sexual, con un alto contenido sensual. Tan alto es el contenido de sensualidad en nuestra sociedad, en nuestra generación, que ya hemos perdido la agudeza de detectar cuándo es sexualmente inmoral. Ya hemos perdido esa agudeza muchos de nosotros y nos hemos insensibilizado al asedio de la sensualidad de muchísimas maneras que vemos hoy en día. Entonces, yo quisiera dividir mi exposición de hoy en tres aspectos. Uno, el problema, la descripción del problema. Realmente ahí no vamos a entrar en mucho análisis, que digamos, porque es una presentación de información para que nosotros sepamos qué es lo que está ocurriendo en el día de hoy. Número dos, sus implicaciones. El problema tiene implicaciones personales, espirituales, morales, y yo quisiera revisar eso. Y por último, el plan de batalla que a partir de la palabra nosotros entendemos, debemos nosotros asumir a nivel personal. Comencemos describiendo el problema, y yo quisiera comenzar con una cita de un autor español de nombre Enrique Rojas, que escribió un libro que se llama El hombre light. Y fue intencional el colocar esa cita aquí al principio de la descripción del problema, porque quiero aclarar, Enrique Rojas es un psiquiatra no cristiano. Ustedes pudieran decir, oye, pero qué raro que se cite un no cristiano en este ámbito, pero ustedes se darán cuenta por qué yo lo estoy citando. El problema de la sensualidad y la inmoralidad sexual en nuestros días no es una observación cristiana únicamente, es una observación de aún de aquellos que piensan de manera sensata en las implicaciones que esto está teniendo. Veamos lo que Enrique Rojas dice. Vamos a la próximo slide, por favor. Es un poquito largo, ojalá puedan leerlo desde ahí. Dice, hoy asistimos a la idolatría del sexo. Esto es un no cristiano que está hablando. Los medios masivos de comunicación, en especial el cine y la televisión, nos lo han servido en bandeja de plata. Hay sexo por todas partes, sin afectividad ni amor, sino como una ruta serpenteante, divertida y traviesa,
en la que se mezclan valores como la conquista, la búsqueda del placer y el disfrute sin restricciones. Los medios prometen la liberación y el encuentro con uno mismo en paraísos de sensaciones maravillosas, sexo sin fin, diversión, juego caprichoso. Así se pretende engañar y convencer al hombre de que sexo y amor significan lo mismo. Todo desde un punto de vista material y deshumanizado. Como les dije, es sorprendente que una persona no cristiana tenga una observación tan aguda de la sensualidad de nuestra generación. Y así es que se presenta la sexualidad en nuestros días, como un juego que no tiene connotaciones morales, que no es tan significativo, un juego de fantasías, travieso, pícaro, que parecería que es ligero y que no tiene mayores problemas, que nosotros incurramos en él. Y se trata de asociar entonces el sexo o la sensualidad con el amor entre hombre y mujer, lo cual es una mentira, una vil mentira, porque no son ni parecidos, claro está. Veamos entonces algunos de los datos. Ya Sigfrido hizo referencia a un dato que ciertamente yo voy a presentar parte de él, pero algunas de las cosas que vemos en la sociedad de hoy, para que ustedes vean qué tan masivo se ha vuelto el tema de la sensualidad en nuestros días. Oigan estos datos. En el año 2006, la industria de la pornografía movió mundialmente 97 billones de dólares. 97 billones de dólares. Eso es casi 1.5 veces la economía dominicana completa. Solamente la pornografía en un año, en el año 2006. De eso, eso equivale, para que ustedes tengan una idea, a los ingresos de la pornografía son mayores a los ingresos combinados de todas las ligas de fútbol, béisbol y básquetbol en los Estados Unidos. Y ustedes saben el dinero que eso mueve. Los ingresos combinados de la pornografía movieron más dinero que todos los deportes masivos en los Estados Unidos. Y generaron más ingresos que las cadenas televisivas combinadas ABC, CBS y NBC. Combinados. La pornografía solamente movió esa cantidad de dinero. Pero ojo, eso no representa toda la pornografía que se consume. Porque más de un 60% de la pornografía que se consume es pornografía gratuita. O sea que ese valor corresponde a todo lo que están pagando por pornografía. Pero la mayoría, mucha gente, la mayoría de los que consumen pornografía no pagan por ella. Sencillamente, y hoy en día ustedes saben, todos sabemos, que con un solo clic en Google, una sola palabra, nosotros tenemos imágenes sin medida de todo tipo de acto sexual, lo cual es lamentable y peligroso. Entonces la pornografía se ha convertido, como yo puse ahí, en un producto de consumo masivo. Es un producto de consumo masivo hoy en día. Y todo lo que ello implica tiene una serie de implicaciones en la sociedad. Veamos el próximo slide. También sigo dando datos para que ustedes se den cuenta del problema. Estos datos son un poquito viejos porque no hay una entidad que centralice estos datos y las encuestas no se hacen tan frecuentes. Pero en el 2012 se produjeron 11.300 filmes pornográficos. En Hollywood se produjeron 470 películas. O sea que se produjeron 20 veces más películas pornográficas que películas normales entre comillas, porque muchas de ellas que se producen en Hollywood tienen características pornográficas. O sea, pero estamos tratando de hacer una diferenciación entre lo que es la industria de la pornografía, que es lo que le llaman el hardcore pornography, o sea, que es la pornografía fuerte, explícita, de la pornografía que vemos en Hollywood, que como ustedes saben, muchísimas películas tienen ya contenido pornográfico. En el 2005, 69% del negocio pay-per-view era pornográfico, o sea, de todo lo que se consumía pay-per-view en internet y en televisión, el 70% era para pornografía. Pay-per-view es que tú pagas por ver algo, pagas una película, pagas un video, y todo ese negocio pay-per-view, el 70% era pornográfico. En el 2004,
existían 1.6 millones de sites pornográficos. En el 2009, si tú ponías la palabra porn en YouTube, que se supone que tiene restricción, está restringido el contenido pornográfico en YouTube, pero aún así salían 330,000 resultados. De esos habían 157 videos que tenían más de 1 millón de views. O sea que habían más de casi 160 millones de views en videos pornográficos en YouTube que están prohibidos. Pero nosotros sabemos que YouTube hay muchas cosas que no están indicadas como porn, que son altamente sensuales e inmorales y pornográficas. O sea que yo no estoy incluyendo eso ahí, es solamente incluyendo lo que sale como porn. En el 2004, 70 millones de personas visitaron sitios pornográficos cada semana y 11 millones eran menores de 18 años. En el 2004. En Dinamarca, en el 2007, se hizo una encuesta a 688 personas y estas personas dijeron que el 68% consume pornografía cada semana. Es un dato parecido al que Sigfrido mencionó hace un momentito. En el 2007, en la Universidad de Alberta, son muchachos entre 18 y 22 años, se reporta que un 90% de los jóvenes varones vieron pornografía por primera vez entre los 13 y los 14 años. Y un 35% reporta que ha visto pornografía tantas veces que no puede decir cuántas veces han sido. O sea, que sencillamente son consumidores de pornografía. Yo pongo estos datos sobre el tema de la juventud porque aquí hay muchos padres que necesitan y requieren entender que esto es un problema mayor para nuestros hijos. Un joven o una joven, porque no es solamente temas de hombres, aunque estamos hoy en una reunión de hombres, pero ya por ejemplo la Universidad de Alberta reporta que el 70%, fíjense que yo puse ahí entre paréntesis pequeños, 70% de mujeres habían visto pornografía entre los 13 y los 14 años. O sea que ya hay muchas señoritas y mujeres que están consumiendo también pornografía. Pero nosotros sabemos que por la composición mental y la composición del hombre, el hombre tiende a ver más pornografía. La tentación principal del hombre es ver pornografía, la tentación principal de la mujer es producir pornografía a través de su cuerpo, a través de lo que ella, de la forma que ella actúa. Pero le menciono el tema de los jóvenes porque nosotros necesitamos tomar medidas muy estrictas y muy rigurosas y muy bien pensadas en nuestros hogares para que nuestros hijos no sean expuestos tempranamente a la pornografía, porque literalmente tiene un efecto de anzuelo. A quien consume pornografía tempranamente, los estudios indican que es muy difícil que pueda desconectarse de ella en los años posteriores. Tiene una especie de efecto anzuelo en la mente del joven cuando se expone a pornografía tempranamente. Por último, quería ver la inmoralidad en la iglesia y Sigfrido hacía mención de estas cosas. Una encuesta entre 1000 pastores en la revista Leadership indica, y esto no solamente pornografía, hay otras inmoralidades aquí, 12%, 1 de cada 8 había cometido adulterio, 23% había hecho algo sexualmente impropio, 51% decía de los pastores, que la tentación que la pornografía era una tentación muy fuerte, y 25 indican que habían visitado sites pornos. Y nosotros sabemos, también por lo que hemos leído, que el que ya visita un site porno, un sitio web pornográfico, ha estado consumiendo otro tipo de sensualidad más ligera por mucho tiempo. Cuando yo pongo ya en el internet porn o sex o actos específicos, es porque ya yo he ido consumiendo, porque es un escalamiento. La forma como se comporta esto es un escalamiento. Nadie va a un porn site, a un sitio porno, la primera vez que consume pornografía. Eso no se da así. Yo veo una imagen, veo mujeres en traje de baño, veo mujeres sensuales, veo videos musicales que tienen un alto contenido sensual y voy escalando hasta que eventualmente yo pongo la palabra sex o porno en el Google o en el internet, en Google o en cualquier otro buscador.
porque hay un escalamiento parecido al que hay en la droga, como vamos a ver en un momentito. Encuesta entre no pastores, 23% había dicho que había cometido adulterio, 45% había hecho algo sexualmente impropio, 47% admite que la pornografía es un problema en su hogar, y 53% de hombres promise keepers, que son individuos que forman parte de un movimiento que fue muy famoso en los años 90. El promise keeper era un movimiento de cumplidores de promesas, hombres cristianos que se habían comprometido con ser líderes en sus hogares. Estos hombres promise keepers, habían dicho que un 53% consume pornografía cada semana. Entonces, como ustedes ven, esto es un problema mayor, no es un problema sencillo. Y esta cita creo que recoge muy bien lo que acabamos de ver. La lujuria no respeta personas. Agudos profesionales, hombres y mujeres, contratistas, estudiantes, carpinteros, artistas, músicos, pilotos, banqueros, senadores, plomeros, promotores y predicadores también. Su voz fascinante puede infiltrar la mente más inteligente y hacer que su víctima crea sus mentiras y responda a su atractivo. Y cuidado, porque nunca se da por vencida. Esa es la realidad de la lujuria y la pornografía y la inmoralidad. Esa es la realidad. No respeta personas, ni condición social, ni nivel académico. Absolutamente ninguna de estas cosas, de estas categorías, son impedimento para que la pornografía nos aceche, nos alcance, nos seduzca y nos atrape por años, muchas veces, con un efecto devastador en nuestra alma primero, y con un efecto devastador en nuestras familias eventualmente, y aún en nuestro rendimiento laboral también. Entonces yo me pregunto, ¿dónde estoy yo, dónde estás tú en estas estadísticas? Si hacemos una encuesta en el día de hoy aquí, de 3 preguntas. Primera, ¿has consumido pornografía? ¿Te has expuesto a material inmoral, sensual? Yo lo he hecho. Sí, yo he consumido. Para mi vergüenza. Y la cruz está ahí precisamente para limpiarnos de estas cosas. Pero yo lo he hecho. ¿Has consumido pornografía en la última semana? Yo no tengo una encuesta preparada, yo estoy improvisando a raíz de esta reflexión. En la última semana, ¿qué tipo de pornografía? ¿Pornografía explícita o cosas más suaves? ¿En qué nivel de la escala estás tú ya de necesitar imágenes más explícitas? En realidad, es probable que un grupo como este, todos hayamos consumido alguna pornografía, algún material sensual, y muchos hayamos consumido eso en la última semana. Una nota para los solteros. Los solteros tienen que entender que la sexualidad es un derecho del casado. La Biblia no nos da ninguna otra instrucción para decir otra cosa. ¿Y cómo yo como soltero puedo aguantar? Bueno, eso es tema de otra charla. Pero el soltero tiene que entender que la sexualidad es un regalo de Dios para el matrimonio. Para los casados, yo soy o tú eres sexualmente puro cuando tu única fuente de gratificación y excitación sexual es tu esposa. Si hay alguna otra fuente de gratificación diferente a tu esposa, ya sea porque tú lo ves en imágenes en los medios de comunicación o porque lo ves en mujeres que están alrededor de ti y tú obtienes gratificación y excitación sexual de esas otras mujeres que están a tu alrededor o que tú ves en los medios, ya estás incurriendo en inmoralidad, estamos incurriendo en inmoralidad sexual.
Y yo sé que cuando digo estas cosas, nos caen muy cerca a todos, pero es precisamente por eso que estamos reflexionando en el día de hoy acerca de este tema. Es que es un tema serio y significativo. Y si no tomamos medidas específicas y drásticas, pues vamos a ser tremendamente afectados. Algunas implicaciones entonces, y esta es la segunda parte, algunas implicaciones de este tema. Implicaciones morales, personales, familiares. Miren, el acto de consumir inmoralidad sexual o pornografía o exponerme a este tipo de cosas es un acto inmoral en sí mismo. El acto mismo es inmoral. Dios lo condena. Pero además de eso es un acto egoísta, porque pienso en mí solamente y no pienso en las implicaciones que eso puede tener. Además de eso, es un acto que revela mi egoísmo. Es un acto también que revela mi adulterio o mi fornicación, porque si yo soy casado, Jesús dijo que cuando yo deseo una persona, una mujer que no es mi esposa, en mi mente ya yo he cometido adulterio con ella. Y el que no está casado y fantasea con una mujer que no le pertenece, está cometiendo fornicación en su corazón. Entonces me hace un fornicario, me hace un adúltero, pero también implica mentira y falsedad. Porque yo escondo mi condición. Nadie anda diciendo que yo estoy pensando y fantaseando. Yo escondo mi condición, lo cual también es un acto hipócrita. Al fin y al cabo, es un acto de desafío abierto, de abierto desafío a Dios, pues viola el diseño para la sexualidad. O sea, el consumo que yo hago de material sensual o inmoral, sexualmente hablando, es un acto de desafío abierto a Dios. Porque si hay un área en la que Dios ha sido claro en su palabra, es esta área de la sexualidad, donde Él nos llama, nos exhorta, nos manda, más que nos exhorta, nos manda a la pureza y nos manda no a resistir, sino a huir. Las tentaciones todas deben ser resistidas, pero hay una en particular que Dios dice: huye de la fornicación, porneia, de la inmoralidad, huye. No te quedes ahí, no te quedes sentado, no te quedes frente a esa mujer, no hables con ella, huye. Si hay un área donde el mandato a Josué de ser fuerte y valiente se revierte, es aquí. Sé un cobarde completamente. Tenle miedo a esta área de la sensualidad. Mándate. Había un merengue muy famoso que yo lo oí cuando yo estaba en el mundo, que parece un sacrilegio que yo lo traiga aquí, pero decía: para que digan que aquí murió, que digan que aquí corrió. Entonces esa es un área donde nosotros necesitamos ser cobardes, en el sentido de no darle el frente y el pecho a la sensualidad, a la inmoralidad, a la tentación sexual. Y digo entre comillas ser cobardes porque se requiere valentía al mismo tiempo para yo enfrentarme a mí mismo y enfrentar mi debilidad y decir: yo no tengo lo que se requiere para soportar esa tentación, yo prefiero huir. Estas son las implicaciones morales. O sea, es un acto pesado delante de Dios cuando yo incurro en la inmoralidad sexual. Algunas implicaciones familiares. El próximo slide es un testimonio de una mujer que descubre a su esposo consumiendo pornografía y dice: al descubrirlo me sentí como un pedazo de carne que había sido usado de la misma manera en que él usaba las imágenes en la web. Me sentí sin esperanzas, sabiendo que nunca podré llegar al nivel de perfección de los cuerpos que él deseaba. Me sentí tan traicionada como si él estuviera con una mujer. Sentí que nuestro matrimonio era un fraude. Me sentí ignorada y sin valor. Cuando tú piensas bien en las implicaciones del consumo de material sensual y de inmoralidad sexual, no es para menos que una mujer se sienta de esa manera. Yo he conocido mujeres que han lidiado con sus esposos, los cuales han estado adictos a la pornografía. Yo conozco matrimonios que se han roto porque el hombre ha preferido, literalmente, ser un consumidor asiduo de pornografía a serle fiel a su esposa. Y conozco matrimonios que están luchando con este tema. Y obviamente esto
hiere el corazón de una mujer profundamente. Entonces vimos las implicaciones morales, aquí hay implicaciones familiares, no vamos a hablar de las implicaciones sobre los hijos porque obviamente están ahí y son peligrosas, pero como les dije, yo no puedo entrar en cada rincón que este tema tiene. Pero algo a nivel personal que yo quiero que ustedes pongan atención es cómo la tentación sexual se comporta. Y aquí vemos lo que yo llamaría la espiral de la adicción sexual. Lo primero que se experimenta cuando yo, pienso en la inmoralidad sexual es curiosidad. Eso es lo primero que se experimenta. Realmente una curiosidad morbosa, una curiosidad pecaminosa, porque estamos deseando conocer algo que Dios ha dicho que no debemos. Pero de una manera u otra el pecado tiene su raíz ahí. Cuando Adán y Eva pecaron, había una curiosidad morbosa de ser como Dios. ¿Qué se sentirá? ¿Qué se sentirá ser como Dios? ¿Qué se sentirá esto? Hay una curiosidad morbosa y así comienza. Pero en el caso de la inmoralidad sexual, la curiosidad queda atrás muy rápidamente y ahora se convierte en una autogratificación compulsiva. Es muy frecuente que aquellos que siguen su curiosidad rápidamente se encuentran atrapados en un deseo compulsivo de autogratificarse. Y como estamos entre hombres, y esto es una palabra que nosotros conocemos, de masturbarse, y caen en un acto compulsivo de autogratificación. Es una palabra diferente para masturbación. Y subrayo la palabra compulsiva porque después que paso el plano de la curiosidad, la fase de la curiosidad, es muy rápido cuando caigo en la autogratificación compulsiva donde no puedo controlarla, donde yo quiero constantemente y mi mente, aun cuando no estoy expuesto a material sensual, piensa constantemente en eso. Y a veces planifico quedarme solo, a veces planifico quedarme tarde en la oficina, a veces planifico cuando voy de viajes, los momentos donde yo voy a tener esos encuentros conmigo mismo, porque es un encuentro con uno mismo. Y ya ahí entonces hay características en este comportamiento adictivas. Esto es una adicción ya, porque es algo que me maneja, que me controla. Cuando eso sigue sucediendo, el paso número 3 es que esto se va intensificando y escalando. O sea, mi exposición a inmoralidad va desde imágenes suaves, como se le llama, a imágenes fuertes. Y comienzo a consumir otras cosas más explícitas, más violentas, vamos a decirle, más pervertidas dentro del rango de todo lo que puede la inmoralidad sexual ofrecer y la pornografía ofrecer. Yo voy escalando en mi consumo. No solamente consumo más, sino que lo que consumo es más explícito. Y eso entonces me desensibiliza. Tiene un efecto en mi corazón de ir cauterizando mi conciencia y como que ya nada es nada. Incluso ya desde mi proceso de intensificación yo comienzo a ver a las mujeres a mi alrededor de manera diferente. Cada mujer que se me acerca, yo la miro sexualmente, la pienso, trato de estar pendiente de toda mujer atractiva que puede pasarme cerca o hasta lejos. Busco los momentos para yo ver, para yo husmear las mujeres que están a mi alrededor, no importa quiénes ellas sean. Y ustedes podrían decir, oye, pero esto es casi una degeneración. Sí, es una degeneración. Es un escalamiento que va erosionando el alma, que va moviendo mi conciencia hacia un estado de no culpa incluso.
Y entonces los que le dan rienda suelta a ese asunto terminan por imitar, por el acting out, el yo llevar a cabo lo que yo veo. Yo quiero ahora, si estoy casado con mi esposa, que ella haga conmigo lo que yo veo, lo que yo consumo. Y los que no están casados quisieran tener a alguien para hacer lo que ellos ven. Hay unas estadísticas espeluznantes con relación a las violaciones, las agresiones sexuales y la pornografía y el consumo de pornografía. Los agresores sexuales son consumidores asiduos de pornografía. Y cuando uno hace una encuesta, no de un violador, sino de un individuo que es violento con su esposa, violento con sus hijos, en su mayoría tienen trasfondos de consumo asiduo de inmoralidad sexual. Y el punto número 6, sobre todo en el caso de los cristianos, se produce una decepción cuando yo consumo, escalo, hago algo indebido, ya sea masturbación o actuar lo que veo, y luego siento culpa, vergüenza y frustración, y se repite el círculo. Esto es característico en el comportamiento de la inmoralidad sexual en nosotros. Y quisiera que le pusiéramos atención a esto, porque algunos podemos estar en la mera curiosidad, solamente de vez en cuando, como una forma de descomprimir el estrés, como una forma de relax el cuerpo y la mente, dar cabida a ver imágenes sentados, recostados, sin muchos límites en mi conciencia, y yo ir consumiendo poco a poco estas imágenes que tienen un efecto en la carne gratificante. Eso no se puede negar, por eso la consumimos, si no, no la consumiéramos. Tiene un efecto en la carne gratificante, pero que su efecto en el alma, el efecto real, es dañino y destructivo. Algunas correlaciones, y con esto termino la segunda parte, algunas correlaciones importantes, que le mencioné algunas de ellas. Los expuestos a inmoralidad y a pornografía experimentan menos, paradójico, pero experimentan menos placer sexual, porque como han estado expuestos a más cosas, para ellos llegar al mismo nivel de excitación que llegan otros, ellos necesitan más. Es como el adicto que tiene tiempo consumiendo droga. El adicto que tiene tiempo consumiendo cocaína, para él sentirse high, él tiene que consumir más que el que consumió cocaína ayer. Es similar. Sienten menos placer sexual, son más propensos al sexo casual, tienen más tendencia al adulterio, se tiene menos interés en la paternidad. Esto me llamó la atención. Yo no puse las estadísticas porque no quiero entrar en tanto detalle, pero me llamó la atención que el pornógrafo tiene menos interés en la paternidad porque distorsiona su alma, lo hace más egoísta, no piensa en sus hijos, y la paternidad tiene que ver con morir a uno mismo. Ustedes saben, los padres, ¿verdad? Hay que morir a uno mismo cada día. Y el pornógrafo es un egoísta por excelencia, un ególatra. Se ven tentados a ser acosadores sexuales con las mujeres, tienen un trato constantemente tentador, constantemente en el límite, constantemente fresco en el sentido de, no de cándido, sino de atrevido, y viven tirándole a las mujeres constantemente, desvalorizan el matrimonio, desvalorizan la mujer y minimizan la gravedad de una violación. Todo esto está soportado por estadísticas, ahí está en la fuente, Covenant Eyes Pornography Statistics, del año 2014. O sea que es preocupante. Entonces vimos el problema, vimos sus implicaciones. Ahora veamos el plan de batalla por la pureza sexual. ¿Qué es lo que quisiéramos llevarnos de aquí? O sea, sí, definitivamente. Y yo creo que algunas de las cosas, o la mayoría de las cosas que yo dije, ustedes no las ignoran. Son cosas que nosotros sabemos. Pero quizás ahora están mejor edificados. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros contra eso? Si hay un área en la que nosotros tenemos absoluta seguridad de lo que Dios quiere, es en esta área. Miren cómo lo dice Primera de Tesalonicenses,
capítulo 4, versículo 3. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto, no rechaza a hombre, sino al Dios que os da su Espíritu. Para respetar la palabra, fíjense que yo hice un salto del versículo 3 al versículo 7, que tiene que ver con el contexto, pero se hubiese prolongado mucho. Quise concentrarme en eso. Lo que está ahí, del 3 al 7, no contradice en lo absoluto esto, pero esto es el corazón del pasaje. La gente quiere conocer la voluntad de Dios, ¿verdad?, en sus vidas. Bueno, esta es la voluntad de Dios. Esta es, que se abstengan de inmoralidad sexual. Eso es lo que Dios quiere. Y es muy importante esa palabra abstenerme. Esto no es algo, claro, el dominio propio que va a dar fruto a mi abstención es fruto del Espíritu. Pero nosotros tenemos el Espíritu si conocemos al Señor. Pablo dice en su carta a los Romanos que el que no tiene el Espíritu no es de Cristo, sencillamente. Entonces tenemos el Espíritu. Yo tengo entonces la capacidad de abstenerme. Esto es un acto de la voluntad. Esto es una decisión que yo tomo. Y sí, es difícil, es complicado, y dependiendo de dónde yo esté en la escala, de dónde yo esté en mi consumo de inmoralidad, esto va a ser más sencillo o más difícil para mí. Porque lo que sucede, y algo que yo no le dije hace un momentito, es que estudios muy recientes, yo no soy médico, pero estos estudios, incluso yo lo he discutido con el pastor Miguel, que sí es médico, y yo le he preguntado si eso tiene peso, si eso es así, y él me dice que sí. Nosotros, la forma como nos comportamos van creando en nuestro cerebro como una especie de caminos, de surcos. Cuando una persona tiene un hábito de levantarse temprano, por ejemplo, él tiene como una especie de surco cerebral que no importa lo que pase, él tiende a levantarse temprano. Y así pasa con cada comportamiento. Con el comportamiento violento, por ejemplo, hay como surcos en el cerebro. Y por eso es tan difícil cambiar una actitud, una forma de ser. En este caso en particular de la pornografía y la inmoralidad, el cerebro literalmente ha adquirido una forma que me hace difícil que yo, no imposible, porque Pablo dice que estamos muertos al pecado, pero me hace difícil el yo vencer esta tentación. Pero claramente la palabra nos dice que lo que Dios quiere es que nos abstengamos de la inmoralidad sexual. ¿Qué tanto me tengo que abstener? ¿Qué tanto? ¿De qué me tengo que abstener? Creo que el Efesios 5, Pablo da luz acerca de esto, porque él dice, y esta palabra inmoralidad es la misma que inmoralidad ahí, que porneia, de donde viene pornografía. Efesios 5, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a santos. Un poco me hace daño. Si tú no quieres ser adicto de la droga, no la pruebes. Si tú no quieres fumar, no fumes. Si tú no quieres, hay cosas que son adictivas. Si tú no quieres caer presa de la adicción de algo, ni siquiera lo pruebes. El sexo, la inmoralidad es adictivo, no el sexo legítimo, cuando hablamos de sexo legítimo según lo revelado por la palabra, pero sí la inmoralidad sexual es adictiva. Por lo tanto, pequeñas dosis son peligrosas. Pequeñas dosis son peligrosas. Cuando uno entiende eso, uno entiende este pasaje, ni siquiera se mencione, no hablen de eso. No hablen de inmoralidad, no hablen de sensualidad, no hablen de estas cosas, de porneia, no hablen de eso. No la piensen, no la mediten, piensen en todo lo bueno, todo lo justo, Filipenses 4:8, todo lo que es digno de ser pensado, en eso meditad, lleven todo pensamiento cautivos a los pies de Cristo. O sea, hay un mandato constante a controlar mi mente y lo que yo pienso y lo que yo voy a meditar.
¿Tú quieres ser libre? Me gustó esta cita de Tim Challies en su libro reciente de Sexual Detox. Todo cristiano que mira pornografía quiere parar, pero muchos de nosotros queremos parar un poco menos de lo que queremos seguir. Nunca pararás hasta que te percates de la naturaleza monstruosa del pecado que estás cometiendo. Nunca pararás hasta que el pecado te sea más horrible de lo que te es disfrutable. Tendrás que odiar ese pecado antes que puedas encontrar libertad de él. Y esta cita lo que nos llama es a que meditemos en las implicaciones del pecado de la inmoralidad sexual. Mientras yo medito en sus implicaciones, yo soy un egoísta, yo soy un adúltero o un fornicario, yo soy un hipócrita, yo soy un mentiroso, yo soy un hombre que estoy desafiando a Dios cuando consumo estas cosas, y eso te va dando una idea de la monstruosidad de ese pecado. Tú vas a comenzar eventualmente a odiarlo. Claro, hay que pedirle al Señor que nos dé una conciencia sensible. Si mi conciencia se ha desensibilizado, yo necesito recobrar la sensibilidad que yo tenía al principio del proceso, para que yo pueda entonces entender lo monstruoso que es esto y poder retroceder en la escalera en la que he descendido. Challies dice que a él le sirvió meditar en estas tres cosas como una forma de odiar el pecado, porque si no lo odio no voy a querer salir de él. Primero, la pornografía se burla con descaro de Dios. Y si ustedes la piensan, se burla del diseño de Dios, descaradamente. Dios ha establecido que la sexualidad debe ser practicada dentro del ámbito del matrimonio, y la sexualidad es algo que fluye del amor, de una relación de amor. La pornografía no dice eso, no establece eso. La pornografía pone todo al revés. El sexo es un fin en sí mismo. El interés no es el amor ni la edificación del otro. El interés es la satisfacción de mis deseos personales. Yo uso al otro como un objeto de mi placer. Y no estoy interesado tanto en lo que esa persona sea o en construir el bienestar de esa persona, sino mi placer. Y por lo tanto es una burla descarada de Dios. Número dos, es inherentemente violenta. Yo creo que acabo de decir algunas de las cosas por las cuales es violenta. ¿Por qué es violenta? Porque no parte del amor, parte del uso del otro como mi objeto de placer. No sé dónde están estas estadísticas, pero las recuerdo que las revisaba en estos días. Se analizaron 304 escenas sexuales. Esto es en una universidad, no fue una iglesia que lo hizo. Una universidad hizo un análisis de 304 escenas que están presentes en las películas pornográficas más famosas. Y el 80% de las escenas eran violentas. Y más del 50% tenían violencia verbal. O sea, casi el 80% tenían violencia física y más del 50% tenían violencia verbal. Lo cual habla de que es inherentemente violenta, no parte de una relación de amor. Pero también, número 3, la pornografía es peligrosamente progresiva, por lo que le acabo de decir, tiene un efecto adictivo en nosotros. Entonces, el plan de batalla, ya nos acercamos al final de nuestra exposición. El plan de batalla, ahí dice número uno, arrepiéntete. Y en algunos casos confiesa y pide perdón. Arrepiéntete, en algunos casos pide perdón. Confiesa y pide perdón. Cuando digo arrepiéntete, tiene que haber un entendimiento del pecado cometido. Tengo que reconocer delante de Dios que le he desafiado, que me he ido literalmente en contra de su voluntad, porque esta es la voluntad de Dios, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Me he ido en contra de su voluntad en este aspecto de mi vida y tengo que arrepentirme. Cuando digo algunos casos, ya eso yo tendría que entrar en una serie de detalles, porque depende de dónde estés en la escalera. Es una lucha interna que has estado librando, de la cual nadie más tiene conocimiento. Tu esposa tiene conocimiento, te ha encontrado tu esposa consumiendo pornografía, o has tenido una relación fuera del matrimonio,
o tú has fornicado siendo soltero con alguien. O sea, depende de dónde has llegado. En algunos casos hay que confesar y pedir perdón a algunos que hemos ofendido. Pero independientemente de lo que yo haga ahí, tengo que primero arrepentirme. Y número 2, decidir pelear. Tengo que decidir pelear. Dios correrá contigo, pero no por ti. Eso es importante. Dios correrá contigo, pero no por ti. ¿Por qué yo puse eso ahí? Porque yo he estado en el salón de consejería con jóvenes que me han dicho: pastores, que yo le he orado a Dios para que me quite el deseo. Porque que yo no puedo. O sea que Dios es el culpable que tú estés incurriendo en inmoralidad sexual. Si Él no te quita el deseo, el fumador que dice: bueno, yo le he dicho a Dios que me quite el deseo de esto, pero imagínate. Y está ahí. ¿Qué voy a hacer si Dios no me quita esto? Bueno, si Dios dice que nos abstengamos de inmoralidad sexual, esa es su voluntad, entonces Él nos ha dado los recursos para hacerlo. Yo tengo que decidir pelear. Primera de Pedro 1:3 nos dice: por tanto, ceñid vuestro entendimiento, lo que ya entendemos de estas cosas, para la acción, para actuar en función de la voluntad de Dios. Número 3, esta es parte de la pelea. Yo digo, decide pelear. Número 3, edifica muros alrededor de tus ojos y emociones y sé radical. Deja que la lujuria se muera de hambre. Y eso es lo que pasa literalmente. Si tú alimentas la lujuria, ella se fortalece. Si tú la pones a dieta o le haces ayunar, ella se va muriendo de hambre. Literalmente. La primera cosa que hacen con un adicto al alcohol o a las drogas cuando entra en un proceso de desintoxicación es: tú tienes que dejar eso ya. Poquitas porciones no representa que tú has mejorado. No, que yo consumía mucho, ahora estoy consumiendo menos alcohol. No, el alcohólico tiene que dejarlo inmediatamente. De lo contrario, no va a poder lograr vencer su tendencia o su dependencia biológica al alcohol. En este caso es similar. Tengo que edificar muros alrededor de mis ojos y emociones y dejar que entonces la lujuria se muera de hambre. Job 31:1, que no está ahí, dice: hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo podría entonces mirar a una virgen? Como Job reflexiona y dice: ¿cómo podía yo mirar una persona que no me pertenece? Y quisiera presentar algunos aspectos prácticos de qué me refiero yo con muros. ¿A qué me refiero yo a muros que tenemos que edificar? Traje una lista de algunas cosas. Filtros en internet, ahí hay 2. K9, literalmente K9, usted entra en internet, es un filtro gratuito, tiene un perrito, el logo, y es muy bueno para cualquier tipo de dispositivo, para los dispositivos móviles, para las computadoras, sean Mac, sean PC, no hay excusa, no hay forma de que K9 no pueda aplicarse a cualquier dispositivo y es gratuito. Recuerden cuidar a sus hijos. Covenant Eyes ya es más avanzado, es un servicio pagado de filtro de internet, más sofisticado, más, digamos, mejor, es más eficiente, es mejor. Incluso tú designas ahí una persona a la que se le va a enviar un mail en caso de que tú entres alguna categoría inmoral en tu buscador o tú visites una página. Inmediatamente se le manda un mail a tu esposa o se le manda un mail a tu pastor o a tu líder de grupo pequeño. Pero tenemos que poner filtros en internet, porque a veces, sin estar buscando imágenes sensuales, aparecen imágenes sensuales que como que producen un cortocircuito cuando las vemos. La televisión, el cine, con extremo cuidado. Yo he propuesto que eventualmente el cristiano debe pensar seriamente si va a tener televisión en su casa, porque literalmente yo veo televisión con el control ahí, con el botón en el canal. Así que yo veo televisión. Y a veces yo estoy viendo los muñequitos con los niños, literalmente. Discovery Channel tiene anuncios de jabones para las mujeres que son pornográficos. Ustedes me dirán: tú estás exagerando un poco. No, yo no creo que esté exagerando, yo creo que es así. Y yo lo sé porque mi hijo de 7 años, que todavía entiendo que no ha tenido ningún contacto con la pornografía, que tiene una conciencia muy tierna en ese sentido, hay imágenes en los anuncios de Discovery Kids, que él entra el anuncio y él hace así: papi. Pero cuando yo lo veo, es una mujer bañándose. Para mí, yo lo hubiese dejado, porque no se está viendo nada, pero su conciencia está mucho más tierna que la mía.
lo que indica que entonces eso él no lo debe ver, porque su conciencia le está diciendo que no lo vea, y yo lo veo así, papi, lo cambio constantemente. El cine, hermanos, realmente, ¿cuál es el criterio tuyo para ir a ver una película del cine? ¿Cuál es el criterio? ¿En algún momento te ha pasado por la cabeza no ir a una película porque tiene mucho contenido sexual o violento? O sea, eso, porque tenemos libertad cristiana, estamos en la época de la gracia y Pablo nos dice, bueno, tenemos libertad cristiana, pero realmente yo siento que algunos de nosotros hemos hecho un mal uso de la libertad cristiana. Somos libres para servir a Cristo, somos libres para obedecerle, ya no somos esclavos del pecado, pero no somos libres para pecar. Y entonces a veces yo veo cristianos, y yo incluso lo hice en un momento dado, que yo no tenía criterio, si la película era buena, con un Oscar yo voy para allá. ¿Cuál es el problema? El problema es todo lo que estamos hablando, que en una película buena tiene un alto contenido sexual. Entonces tenemos que considerar, hay una comedia ahora mismo que está en los cines, yo la he visto, he visto la cartelera, Sex Tape, por ejemplo. Una comedia, es una comedia donde se satiriza la relación sexual entre dos personas, con una actriz muy conocida, Cameron Díaz. Yo me pregunto, ¿realmente Sex Tape es una película que yo pudiera ver a la luz de huye de la fornicación, a la luz de inmoralidad, impureza, avaricia, que ni siquiera se mencionen entre vosotros? Esta es la voluntad de Dios para vosotros, que se abstengáis de toda inmoralidad sexual. A la luz de esos pasajes, ¿puedo yo ir a ver Sex Tape? Yo no voy a decir si sí o si no, yo digo, piensen en esos pasajes, Efesios 5.3, cojan solamente Efesios 5.3, y cada vez que ustedes vayan a ver una película, piensen en Efesios 5.3, lo dejo ahí. Porque la Biblia tiene que hacer un cambio en nosotros y definitivamente llegar un momento donde nosotros, sí, a punto se nos vamos a ir al cine. Puede ser que tengamos que dejar de ir al cine. Puede ser que esa sea a donde desemboquemos por el asedio que tenemos. Trata de viajar acompañado, algo práctico. Muchos hombres han reportado que los momentos de más tentación sexual para ellos es cuando viajan solos. Viajan a Santiago, a la Romana, dentro del país, o viajan fuera y se sienten muy tentados, ya sea por mujeres o ya sea por la pornografía en internet o en televisión. Trata de viajar acompañado, resiste las invitaciones sin cónyuge. Estas empresas dicen no es sin cónyuge, es sin familia, y lo que se hace tiende a la tentación sexual. Hermanos, mujeres de lejos, mujeres que no te pertenezcan, de lejitos, de lejitos. Ahí yo pudiera hacer otro slide. Por ejemplo, yo no salgo a almorzar solo con una mujer que no sea mi esposa. Eso soy yo. Porque yo me siento vulnerable a la tentación sexual, a la atracción. Yo no sé, yo no como, yo no ceno, yo no desayuno con una mujer que no sea mi esposa. Bueno, pues es mi hermana, mi mamá, bueno, eso sí, ¿verdad? Pero ustedes me entienden. En Integridad y Sabiduría o en la IBI tenemos una condición, no le damos consejería a mujeres solas más de una vez. Una primera cita, tú me cuentas lo que es, pero la segunda vez la persona tiene que estar. Si es una mujer, o llamamos a una mujer de la oficina, o tiene que estar una de nuestras esposas con nosotros para dar consejería. Son medidas de precaución. Mi oficina, nuestras oficinas son de vidrio, con el propósito expreso de que ahí se ve todo lo que está ocurriendo. Y yo no quiero hacer de esto reglas en piedra, escritas en piedra, pero son cosas pensadas en función de cuidar el corazón y cuidarnos de la inmoralidad. Usa a tu esposa como tu guardaespaldas de féminas. Hay mujeres que yo he sentido que han tenido como un acercamiento a mí, que yo como que siento como, uy, bueno. Y se lo digo a mi esposa, mira, fulana, cuando tú la ves alrededor de mí, cerca de mí, ven.
yo se lo he dicho, no sé si ustedes lo han hecho en alguna ocasión, pero yo se lo he dicho a mi esposa. Y le digo, mira, si tú ves a fulana cerca de mí, ven, ¿ok? Ya ella sabe, ya ella sabe. Sí, yo no me retiro con una mujer a hablar solito, a hablar de sus cosas. Cuando una mujer comienza a hablarme de novio y de novia, espera, echármela. Ven, que vamos a hablar con fulana, de sus relaciones y de sus cosas. Sí, porque comienzo yo a hacer paño de lágrimas de una mujer despechada o necesitada de afecto masculino y entonces termino donde no quiero. Hermanos, no podemos separarnos del pecado como de un amigo con el propósito de volverlo a ver y tener la misma familiaridad con él que antes o posiblemente mayor. Tenemos que sacudirlo de nuestras manos como Pablo sacudió de su mano a la víbora en el fuego. Benjamin Edler decía eso. Yo tengo que ser radical en esto, hermano. Parece que yo estoy siendo un poco radical, pero miren cómo yo lo pongo para ilustrar el punto. Imagínense que un doctor le pregunta a un paciente de cáncer, ¿lo sacamos todo? ¿Qué ustedes creen que va a responder? Sáquelo todo y llévese a los alrededores. O sea, yo no quiero un cáncer dentro de mi cuerpo. Bueno, ¿tú quieres un cáncer dentro de tu alma? La inmoralidad sexual es un cáncer en el alma. Literalmente, que si no lo extraes completamente y si no lidias con él con radicalidad, te va a hacer metástasis en todas las áreas de tu vida. Jesús hablaba de ser radical también en esta área y decía en Mateo 5, y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, sácalo, échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Por favor, el próximo slide. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Jesús está hablando, el énfasis de él en ese texto, no vamos a entrar en la teología de la salvación ahí ni nada de eso, sino que el énfasis de él en ese texto es ser radical con el pecado. No puedes entretener el pecado en tu vida. Entonces, por último, el próximo slide, por favor. Rinde cuentas en esta área. Busca a alguien que te pueda ayudar a caminar en esta área. Si ese es un problema en tu vida, rinde cuentas. Dile a alguien que te escuche, que reciba tus confesiones y que te confronte. Piensa en las consecuencias que tendría tú seguir el camino de la inmoralidad que quizás has venido transitando. Piensa en las consecuencias sobre ti, sobre tu familia, sobre tu ministerio. Eso serviría para detenerte en el proceso de... Pero sobre todo, hermanos, y esto es sumamente importante, aliméntate de Dios. Aliméntate de Dios. Porque si no nos alimentamos de Dios, ¿de dónde va a venir la fuerza, la convicción para yo enfrentar este gran deseo que hay en mi alma, que está ahí presente, producto de mi pecado y producto de mi caída? ¿De dónde voy a sacar la fuerza? Es del Señor. El Salmo 119, el próximo slide, ya me falta un slide para terminar. Salmo 119, 11 dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Miren la relación que hace el salmista de atesorar la palabra de Dios y no pecar contra Dios. O sea, el atesorar la palabra, el valorar la palabra, el exponerme a la palabra, el meditar la palabra, he atesorado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Me detiene, me frena, me estimula en dirección contraria al pecado. Y Marcos 14:38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Lo que más alimente, eso ganará. Última cita. John Piper dice, hablando de esto, de alimentarnos de Dios, debemos combatir fuego con fuego. El fuego de los placeres lujuriosos debe combatirse con el fuego de los placeres de Dios. Si solo intentamos combatir el fuego de la lujuria con prohibiciones y amenazas, incluso con las terribles advertencias de Jesús, fracasaremos. Debemos combatirlo con la promesa de una felicidad superior. Debemos tragarnos el insignificante parpadeo del placer de la lujuria en la conflagración de la satisfacción santa. En otras palabras, pon delante de la tentación sexual el gozo mayor que Dios promete para aquellos que le buscan. Porque en Él hay plenitud de gozo. Y cuando yo entonces ponga a competir un placer contra otro placer, me será más fácil o menos difícil
Será difícil porque hay una naturaleza caída que tenemos que luchar contra ella, pero me será más estimulante y más fácil. Así que, hermanos, esa es la batalla por nuestra pureza sexual. Es una batalla, decidamos pelearla, pongamos muros, arrepintámonos si tenemos que arrepentirnos, si es que hemos incurrido en estas cosas. A veces tendremos que confesar, quizás aquí hay algunos que salen con necesidad de ir a consejería, de buscar opinión de otros, de qué hacer, de cómo hacerlo. Pero definitivamente algo tenemos que hacer si no hemos estado siguiendo lo que la palabra establece en este aspecto.